Rejuvenecimiento facial habla de todos los procedimientos que tienen que ver con darle una apariencia más joven a la cara. Mira, así vas a estar a la semana, así vas a estar al mes, porque ese proceso hasta que se desinflaman y ven el resultado definitivo tarda un tiempo, porque digamos todo esto que te explicaba de los filtros y exceso pues de maquillar las fotos ha llevado a que las personas se creen unos referentes que no son reales, y la necesidad de hacerme una cirugía estética debe surgir es de que yo me quiero, amo mi cuerpo, lo cuido, lo valoro, pero quiero hacer un cambio porque me voy a sentir mejor con ese cambio. Cada detalle, 1 milímetro de más, 1 milímetro de menos, aquí sí se nota y cuenta. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Queremos darles la bienvenida de nuevo a este espacio de Quirófanos El Tesoro entre bisturís. Este es nuestro cuarto episodio y el día de hoy, como es costumbre, vamos a estar hablando de temas súper importantes y súper interesantes. Hoy, específicamente, vamos a estar abordando todo lo relacionado al lifting facial y para eso tenemos una invitada súper especial. Ella es la doctora Diana Correa, a quien quiero darle la bienvenida. Dot, hola, ¿cómo estás? Bienvenida y muchas gracias por permitirnos este espacio hoy acá. Hola Paola, ¿cómo estás? Encantada de estar acá y muy agradecida con la invitación. Bueno, Dot, antes de que entremos en materia y empecemos a hablar de todo este tema, que como ya lo mencioné, lifting facial, un tema muy interesante, yo quiero que hagas como nos hagas tú la apertura. Cuéntanos quién es Diana Correa. Bueno, yo les cuento que yo soy cirujana plástica, hace 11 años, soy egresada de la Universidad Militar Nueva Granada en Bogotá. Inicialmente tuve una formación adicional en microcirugía reconstructiva en México. En los primeros años de mi carrera como cirujana plástica me enfoqué mucho en la cirugía reconstructiva y eso me fue llevando mucho a la cirugía de cabeza y cuello, donde empecé a tener como un conocimiento muy amplio de esta anatomía y me empecé como a apasionar mucho por esta área. Y eso me fue llevando que más adelante en mi práctica, que empecé a incursionar más en la estética, pues me gusta y desarrollé como un gusto especial por la cirugía estética facial. Posteriormente también hice una maestría en medicina estética y eso me ha llevado a tener como un abordaje más global y un enfoque más global en todo lo que es el rejuvenecimiento facial. Bueno, me encanta ese inicio. Entonces, ahora sí, a lo que vinimos, y sabemos que hay muchas personas que están interesadas en este tema, porque además este espacio no es solamente dirigido para tus colegas, para el equipo médico de Quirófanos El Tesoro, sino para personas, pacientes o personas que están considerando realizarse los diferentes procedimientos. Entonces, sin más, yo quiero que nos cuentes qué es el lifting facial, qué es lo que busca corregir específicamente el lifting facial. Bueno, el lifting facial es una cirugía que busca reposicionar los tejidos de la cara. Entendemos, ya hay un conocimiento muy profundo sobre la fisiología y la anatomía del envejecimiento facial. Entonces lo que buscamos es volver a poner esos tejidos en su lugar para que la cara tenga una apariencia más joven y más estética, ¿cierto? Antes se enfocaba mucho simplemente como en estirar la piel, pero nos fuimos dando cuenta que eso con el tiempo los resultados se perdían muy rápido o no daba resultados naturales. Entonces ya con el conocimiento anatómico más profundo sabemos que no es un tema de estirar y ya, sino de reposicionar los tejidos. A mí me surge también digamos que una duda, y probablemente le pasa a muchas personas que algo han escuchado, y es que hay muchos términos que hacen referencia a este procedimiento. Entonces te encuentras con que le llamamos rejuvenecimiento, lifting facial, no sé si ese tema del deep plane, o sea, ¿a qué nos referimos? Digamos que todos estos términos hacen referencia a técnicas distintas, o explícame un poquito más. Bueno, digamos que técnicamente el procedimiento se llama ritidectomía o ritidoplastia. Es como originalmente su nombre, pero si vamos como al origen de la palabra, se refiere a ritido es arruga y ectomía es como retirar, entonces como quitar las arrugas, ¿cierto? Como cortar y retirar las arrugas. Más como el término más americano, Sí. y un poco más de cara a los pacientes es lifting facial, porque entonces es como levantar la cara. Digamos que ese se ajusta un poco más realmente a lo que ahora se está haciendo, porque más que quitar arrugas y quitar piel que sobra, es lifting de levantar la cara.
Y el deep plane específicamente es una de las técnicas. Digamos que el lifting facial ha tenido una evolución en la historia de la cirugía plástica y el deep plane es una técnica que es relativamente más nueva, que es la que yo te digo que va a un plano más profundo, como su nombre lo dice en inglés, y busca es reposicionar desde más adentro todos estos tejidos. Rejuvenecimiento facial habla de todos los procedimientos que tienen que ver con darle una apariencia más joven a la cara. Esto incluye técnicas no quirúrgicas, técnicas de medicina estética, blefaroplastia y otras cirugías pequeñas y menos invasivas, pero todo lo que tiene que ver con hacer ver la cara más joven. Ok, bueno, Dot, hablemos de los temores, porque obviamente en torno a todo lo que es cirugía plástica, pues nos encontramos con diferentes dudas, con algo, de pronto un poco de incertidumbre de las personas que están pensando en someterse a una cirugía. ¿Cuáles son esos miedos más frecuentes en cirugía plástica facial y, como le estamos hablando, pues con el rejuvenecimiento facial? Bueno, el miedo más común en todas las personas es a tener resultados poco naturales. Y es un miedo muy entendible, Sí. porque, bueno, como quien dice, como mismo, pues como lo dicen los mismos pacientes, o sea, tocarse la cara les da miedo cambiar, que cambien sus expresiones, y también porque desafortunadamente hay muchas personas, digamos, inescrupulosas que han entrado al medio sin tener los conocimientos necesarios y sí se ven a veces resultados muy poco estéticos. Entonces las personas cuando se van a hacer algo en la cara, lo primero que les da mucho miedo es quedar poco naturales, exagerados, con una apariencia de la cara estirada o que cambie su expresión facial. Digamos que en otros tiempos, años atrás, habían como otras tendencias. ¿Tú crees que han cambiado? Porque hoy nos encontramos con unas tendencias que van más a lo natural, más, o sea, que te parezcas a ti, pero anteriormente nos encontrábamos con algunas técnicas que cambiaban por completo, un tema de volúmenes, no solamente a nivel corporal, sino que también nos encontrábamos con el tema de los pómulos y demás. ¿Ha cambiado a lo largo de los años y digamos que se le ha dado mayor relevancia a lo natural o eso sigue igual? No, eso que mencionas es súper importante porque, digamos, el concepto de belleza sí ha evolucionado. Sí. Con el advenimiento de técnicas pues más invasivas y más personas que podían acceder a la cirugía plástica, digamos que hubo una época en que fue como tendencia algo exagerado porque casi que había personas que sentían que eso les daba cierto estatus verse operadas, ¿cierto? O sea, como que antes quería que se notaran que estaban operadas y sobre todo en nuestra cultura. Entonces, resultados exagerados, mucho volumen, cambiar sus expresiones, los ojos, bueno, algo que se notaba que no era natural y había personas que eso les gustaba, que incluso eso era lo que buscaban, como dices tú, incluso en lo corporal y en lo facial. Pero a lo mejor era lo que estaba de moda en su tiempo. Era también. lo que estaba de moda porque digamos que el concepto de belleza cambia con el tiempo, con las modas y con las culturas, ¿cierto? Sí. Con lo que está en el mundo. Entonces un mundo que evoluciona rápidamente y que hubo un momento en que el mundo todo estaba muy enfocado a eso, o sea, todo era artificial y todo era a cambiar, como una rebeldía en verse diferente, sí, pero luego, como todos son ciclos, luego las personas ya se cansan de eso. Entonces ya esas exageraciones, esas cosas que se ven tan falsas, ya las personas empiezan a decir, no, esto no es. Y además, como también se asocia a que ya lo artificial nos está llevando, no sé, enfermedades y cosas que están asociadas a eso. Entonces también hay una corriente mundial, no solo en la estética, pero una corriente mundial a volver a lo más natural, porque nos damos cuenta que tantas cosas artificiales están es como dañando nuestra salud y estamos dañando nuestros cuerpos. Entonces las personas dicen, no, quiero volver a lo natural, y por eso hay esa evolución en general de la cultura y del mundo, pero entonces la estética evoluciona con esto y también da una vuelta a cosas más naturales y no solo en la apariencia, sino también en los procesos, como procesos más fisiológicos, menos invasivos, que respeten más la biología y la anatomía de las personas, como dañar menos. Dot, bueno, digamos que entonces la tendencia evoluciona, la tecnología evoluciona, la belleza, digamos que hoy estamos hablando de un concepto desde lo natural, pero
¿crees tú que pronto todavía hay personas que están allá en esa época y que llegan contigo y te dicen, no, pero es que yo todavía encontramos o definitivamente ya no es común encontrar una persona que quiera no parecerse a ella? Todavía encontramos por varias razones. Hay casos de dismorfias, pues personas que tienen esta alteración que no están satisfechos con lo que son y quieren ser alguien más. Eso todavía existe, pero digamos que es un diagnóstico más desde lo psiquiátrico, hay que saberlas identificar. Y también, digamos que en nuestra cultura todavía hay algunos trazos de esa herencia que tuvimos de esa época donde las exageraciones eran como la pauta y todavía hay personas que siguen esa tendencia. Ahora, también hay que entender que por lo general las personas que todavía tienen esas tendencias ya no buscan, digamos que se manejan como diferentes nichos, ¿cierto? Los cirujanos plásticos que hemos tenido una formación y que hemos tenido un proceso y hemos evolucionado con el proceso de la estética, ya no ofrecemos eso. Entonces vemos que las personas que buscan algo muy exagerado ya raramente buscan un cirujano plástico muy experimentado, buscan más bien otras alternativas de medicina estética o personas con menos formación que siguen haciendo eso. Porque cualquier persona que entienda la evolución y que entienda la biología sabe que eso definitivamente no es adecuado. O sea, que uno como cirujano, médicos que somos, no está bien que vayamos en contra de la anatomía, en contra de la biología, ¿cierto? Entonces ya es muy raro que tú encuentres un cirujano plástico experimentado que trabaje ese tipo de resultados. De acuerdo. Ven, una pregunta muy importante y creo que debíamos hacerla al inicio de este podcast es cómo saber o quiénes son esas personas candidatas para realizarse un rejuvenecimiento facial. ¿Existe una edad ideal o debo estar en unas condiciones ideales para poder realizarme este procedimiento? Bueno, para ya, pues un lifting facial como tal, ¿cierto? Porque recuerda que cuando hablamos de rejuvenecimiento hay muchas otras técnicas que se pueden usar desde personas más jóvenes. Correcto. Pero un lifting facial son aquellas personas que ya tienen unos cambios estructurales en su rostro, que ya no solo, o sea, el envejecimiento afecta varias capas del rostro, pues hablando del envejecimiento facial, no solo la piel. Entonces tenemos la piel por un lado, el tejido, pues la dermis, el tejido celular subcutáneo, y ya tenemos unos planos más profundos donde tenemos una serie de ligamentos que soportan la estructura de la cara. Las personas que son candidatas para un lifting facial son esas personas que ya tienen esos cambios estructurales en estos ligamentos y en estos planos más profundos, donde ya presentan como una caída de los tejidos, que ya con tratamientos no invasivos pueden mejorar la calidad de su piel, pueden mejorar otras cosas, pero ya no van a mejorar como tal la parte estructural. Entonces esas personas, no hay una edad específica porque esos cambios se pueden dar en diferentes edades dependiendo de la raza de los pacientes, de las características de su piel, de su genética. Entonces no es que haya una edad, es más como que estructuralmente se vean estos cambios. Ok, Dot. Yo creo que hay otro de los temores principales en cirugía facial en general y es de pronto el tema de las cicatrices, porque claro, por ejemplo, si tú te realizas alguna cirugía a nivel corporal, entonces digamos que creería yo que son más fáciles de tapar. En la cara, de pronto a las mujeres se nos haría fácil el tema del cabello y demás, pero como quiera, digamos, es más visible. El tema de las cicatrices, ¿cómo se viene manejando en cirugía facial, en el lifting facial específicamente? Sí, eso es súper importante y sí le da mucho miedo a muchas personas, pero bueno, es importante saber que la técnica del lifting hace que las cicatrices queden muy ocultas en la línea de implantación del pelo. Entonces, como siempre buscamos que queden ocultas como en accidentes naturales, ¿cierto? En partes donde visualmente hay como un cambio, entonces no se marca. Entonces, la línea de implantación del pelo, desde pues, una altura variable según el área de la cara que se vaya a trabajar, viene acá
En este, digamos que es algo natural, que es el pliegue que hay delante de la orejita, entonces ahí se oculta y luego todo lo demás por detrás de la oreja y en la línea de implantación pero posterior, ¿cierto? Esto es cuando estamos hablando del lifting completo, pues abierto. Adicionalmente, hay otras técnicas pues ya más novedosas para casos seleccionados donde tenemos, por ejemplo, abordajes endoscópicos, donde las cicatrices son mucho menores, o sea, igual se ocultan en las mismas zonas, pero ya son mucho más pequeñas. La piel de la cara por lo general tiene una ventaja que al ser un poco más delgada que la piel del cuerpo tiende a cicatrizar mejor, o sea, las cicatrices con el tiempo tienden a ser menos visibles, o sea, realmente, por ejemplo, una persona de piel delgada y blanca, con el tiempo las cicatrices del lifting facial no son para nada evidentes, o sea, se pierden por completo. En las personas mestizas, que obviamente es muy común en nuestro medio, e incluso pues de raza negra, podría haber un riesgo mayor de que esas cicatrices sean anchas o hipertróficas. Ahí influye mucho la técnica, donde se debe cuidar mucho que estas cicatrices no queden a mucha tensión, porque cuando hay mucha tensión es cuando tiende a haber ese engrosamiento de las cicatrices, entonces ahí la técnica también es muy importante. Y para terminar, pues también contamos con algunas ayudas adicionales que nos pueden ayudar a mejorar las cicatrices en caso de que presentemos alguna situación, que son tecnologías, pues energías como láser o microagujas o radiofrecuencia o algunas cosas que nos pueden ayudar con el tiempo a mejorar la apariencia de las cicatrices. Ok, esas son para mejorar la apariencia, más no para ayudar con la cicatrización, ¿cierto? O sea, el proceso de cicatrización, digamos que hasta que la herida sane, depende de varios factores. El estado general del paciente en salud, que obviamente es algo que revisamos antes de la cirugía. Las características de la piel de cada paciente, como te mencioné algunas, ¿cierto? Personas con pieles blancas y delgadas tienden a cicatrizar mejor que personas con pieles más oscuras y más gruesas. La técnica quirúrgica, donde te digo, cuidamos mucho, cuidar esa piel, tratarla con mucho cuidado, cómo cuidamos los tejidos para no maltratarlos y cómo cuidamos que la tensión dependa más de los tejidos profundos y no de la piel, porque cuando hay mucha tensión en la piel es que tendemos a tener esas cicatrices más gruesas. Sí. Todo eso hasta el punto en que cicatrizamos. Y ya de ahí en adelante también el cuidado de las cicatrices, pues con una serie de recomendaciones y un seguimiento pues muy estrecho por parte del cirujano, y que en algunos casos en ese proceso de cicatrización nos ayudamos de otras tecnologías o pues otros elementos que nos pueden ayudar a que esa cicatrización ya a largo plazo sea mejor. De acuerdo, Dot. Géneros. Yo quiero que hablemos un poquito de pronto qué porcentaje de mujeres y qué porcentaje de hombres en promedio están realizándose la cirugía. Uno creería rejuvenecimiento facial o lifting facial, cirugía facial en general. Por algún motivo siempre pensamos como que somos las mujeres las que tenemos mayor tendencia a operarnos. ¿Qué hay de los hombres? ¿Cuál es ese porcentaje de hombres que están accediendo a rejuvenecerse también? Mira, sí es muy interesante. Antes casi que pues el lifting facial era una cirugía exclusiva de las mujeres. Correcto. A medida que ha pasado el tiempo, cada vez hay más hombres buscando esto. Eso está también muy relacionado con lo que hablamos de la cultura. Digamos que nuestra cultura todavía es un poco machista y todavía los hombres son un poco reacios a hacerse este tipo de procedimientos porque pueden ser catalogados de una u otra forma. Sin embargo, cada vez se hacen más. Yo diría que en este momento en la población colombiana puede estar un 80-20. Pero si también incluimos extranjeros en otros países, ya los hombres están buscando más. Entonces los hombres de otros países ya están buscando más el lifting. No estoy diciendo que los colombianos no, pero es más común que vengan extranjeros a buscar lifting facial, hombres. Entonces yo la verdad no te sabría decir exactamente los números a nivel mundial, pues tendría que revisarlos, pero yo podría de pronto atreverme a que pueda estar llegando en algunas áreas incluso a 70-30. Sí.
sí ha crecido mucho el número de hombres que están buscando este tipo de procedimientos. Dot, ¿y tú crees que de pronto que estos hombres que están realizándose cirugía facial, el lifting facial, de pronto han estado influidos de alguna manera en una mujer? O sea, que sea la mujer quien diga de repente, no sé, la esposa. Porque digamos que hay, como tú lo mencionabas, un tema en una sociedad aún un poco machista, en donde probablemente, pues no, soy hombre, yo no debería ir a operarme la cara, creería, es lo que piensan algunos hombres, pero de repente en medio como de esa masculinidad, de ese ego de hombres, de pronto que la esposa o que la novia que los lleven a, ven, pero es que tú también mereces sentirte bien contigo mismo y por qué no realizarte una cirugía facial, o definitivamente es siempre es una decisión muy personal de los hombres que se hacen cirugía facial. No, la verdad yo a veces sí he visto como cierta influencia de sus parejas. Sí, Sí hay cierta influencia y más que la influencia, pues no como una presión, pero sí como el apoyo, ¿cierto? O sea, sí. como si mi pareja me valida y me dice, está bien que lo hagas, está bien que te quieras ver joven, mira que yo también me hago, sí, claro, muchas veces las esposas también o se han hecho algún procedimiento, alguna cirugía, entonces los animan. Entonces, más que desde la presión, me parece que es un tema como más de validación, como que los hace sentir, ah, bueno, esto no me hace ser menos hombre o esto no me hace, sí, entonces por ese lado sí he visto mucho, como que vienen con sus parejas y sus parejas les dan como ese apoyo, pero también he visto hombres solteros Sí. que vienen solos y quieren verse más jóvenes porque digamos que están en un momento de su vida en que su interacción social y todo, entonces buscan verse jóvenes, se sienten muy vitales en sus cuerpos porque además los hombres pues tienen una vida pues de vitalidad como físicamente buena hasta muy adelante, porque el tema hormonal y todo, digamos que no los golpea a ellos tan jóvenes, entonces ellos se sienten súper vitales en sus cuerpos, con ganas de todavía comerse el mundo y digamos su cara ya no está reflejando lo mismo, Correcto. porque su biología no les ha favorecido, entonces ya empiezan a ver unos cambios faciales que están más avanzados o que los hace ver una edad mayor de lo que ellos se sienten, entonces es súper común que ellos busquen, como no, yo quiero verme más joven. Ajá, ¿y de qué manera influye la cirugía facial, digamos que en la persona, no solamente de los hombres, en general, de qué manera contribuye en términos de seguridad, de confianza, de autoestima, las personas que se realizan un lifting facial? Eso es súper importante porque yo he visto, pues recientemente como mucha polémica en las redes sociales y todo con respecto al rejuvenecimiento, anti-envejecimiento, ¿cierto? Hay muchas Sí. personas como que critican como estas corrientes porque dicen es que envejecer no tiene nada de malo. Y yo estoy completamente de acuerdo, o sea, envejecer no tiene nada de malo, es un éxito o digamos que envejecer es antes algo bueno, pues quiere decir que estoy viviendo muchos años y que tengo una vida, pues si sigo vivo y bien es porque he vivido y eso es como una meta. El problema no es tanto no envejecer, el problema es verse bien y ver que tu cara refleje lo que estás sintiendo, porque si tú te sientes vital, si tú te sientes lleno de vida y tu cara ya no lo está reflejando, porque es que la cara está muy expuesta a muchas cosas del medio que hacen que los cambios a veces sean muy acelerados. Entonces tu cara ya tiene un montón de cambios, ya tienes esos cambios estructurales que te dije y dices, mi cara no refleja cómo yo me siento. Entonces las personas tienen derecho a querer verse bien, no necesariamente más jóvenes, pero sí verse bien. Y cuando lo logran, eso mejora mucho su autoestima porque sienten que su cara refleja cómo se sienten y eso hace que la forma en que se relacionen con el resto del mundo cambia porque ya se sienten como que este sí soy yo, esto sí es lo que yo quiero reflejar, esto sí es como yo me siento. Correcto. Dot, hablando de influencia y hablando de redes sociales específicamente, porque sabemos que, digamos que una fuente de inspiración o de capaz de influenciar en ti, en tus acciones, en tu manera de pensar, en tu manera, pues son las redes sociales, ¿cierto? En esa era digital es una realidad. ¿Tú crees que precisamente el auge que ha tenido todo ese tema del internet ha influido en el incremento de las cirugías faciales? Absolutamente, Sí. absolutamente. O sea, eso es algo que se viene presentando, pero por ejemplo en la época pues, de la pandemia,
que las personas empezaron tanto a hacer teletrabajo y tú normalmente nunca te veías, o sea, te veías la cara en el espejo por la mañana y de resto te ibas a trabajar todo el día, pero ahora que las personas todo el día estaban frente a una cámara viéndose en el trabajo y viendo su cara reflejada en la cámara, esto empezó a hacer que la gente fuera más consciente de su cara y de cómo me veo, no frente al espejo cuando estoy quieto, sino cómo me veo cuando estoy interactuando en mi trabajo y eso, porque me veo ahí reflejado en la cámara. Sí. Este fenómeno hizo que muchas personas empezaran a buscar como, uy, me veo así, me veo así. Eso por un lado. Por otro lado, pues claro, ya lo que tú dices, las influencias pues de las redes sociales como tal y empezar a ver pues tanto uso de filtros, ¿cierto? Porque entonces ya cuando las personas se ven todo el día en una cámara y se reflejan es por una cámara y se relacionan es por medio de una cámara, si hay algo que no les gusta, entonces usan filtros. Correcto. Y otras personas simplemente ven esto y no son conscientes de que las otras personas están usando filtros. Entonces empiezan, es que yo me quiero ver así, es que porque yo no me veo así. Entonces empiezan a tener como ese fenómeno de que no se sienten bien con sus propias caras. Entonces buscan filtros, pero quieren verse en la realidad como están en los filtros, entonces Correcto. buscan procedimientos de estética facial. Correcto. Y empiezan a tener algunos modelos que quieren seguir, que son personas pues que cuidan su apariencia, como te digo, porque usen filtros o porque busquen este tipo de procedimientos. Entonces, sí, esto ha llevado masivamente a que haya un aumento en la cirugía facial. Dot, y hay manera, por ejemplo, si yo llego contigo y te digo, Dot, mira, y tengo un referente que me gusta cómo se ve y que yo quiero ser como ella, pero yo entiendo que o sea, es mi anatomía y es completamente distinta, digamos que mis facciones son completamente distintas a las tuyas, naturalmente. ¿Qué pasa con esos pacientes que vienen ceñidos 100% a un referente? ¿Es común que pase o no? No, sí es común que pase y es un tema pues muy delicado que los cirujanos debemos tratar pues con mucha calma en la consulta, porque digamos todo esto que te explicaba de los filtros y exceso pues de maquillar las fotos ha llevado a que las personas se creen unos referentes que no son reales, entonces son completamente irreales, entonces llegan y me dicen yo me quiero ver así o como esta actriz famosa o como esta modelo o esta influencer. Pues hay que aterrizar las expectativas. Primero lo que dices tú, cada cara es diferente y yo no me puedo ver como otra persona, eso hace parte de aceptarme como soy. Pero segundo, también muchos de esos resultados, como te digo, están maquillados, entonces tengo que explicar, mira, esto no es real, no vamos a lograr esto, sí, como aterrizar las expectativas también según las características de cada persona. Pero sí es un proceso bastante complejo, o sea, que las personas sí entiendan eso, porque antes de someterte a cualquier procedimiento quirúrgico estético, lo más importante es entender bien las expectativas, tenerlas muy claras para que el proceso sí sea pues sea adecuado tanto para el paciente, que es lo más importante, como para el cirujano, y no luego que se presenten malos entendidos o que el paciente esté insatisfecho porque desde el principio no se trabajaron bien las expectativas. Correcto, Dot. Estábamos hablando hace un momento de los temores, ¿cierto? Yo creo que también otro de los temores principales es la recuperación. ¿Cómo es la recuperación del lifting facial? ¿Qué tan compleja y tan delicada puede ser la recuperación del lifting facial? Bueno, sí, el lifting facial es una cirugía que su recuperación realmente no es muy dolorosa, que es uno de los miedos. El dolor realmente no es una cirugía dolorosa. Se caracteriza más es por la inflamación, o sea, realmente sí hay inflamación porque como hay toda esta movilización de los tejidos y esa inflamación al principio puede hacer que el paciente se vea raro esos primeros días y eso genera ansiedad. Entonces es muy importante pues que el paciente entienda eso, sí, de pronto incluso usar fotos, yo pues me gusta en consulta usar fotos, mira, así vas a estar a la semana, así vas a estar al mes, porque ese proceso hasta que se desinflaman y ven el resultado definitivo, tarda un tiempo que puede ser variable según cada persona, según la edad. En promedio yo entiendo que todas las recuperaciones son distintas dependiendo de lo que hablábamos, tipo de piel, bueno, la técnica y demás, los años también me atraería a pensar yo que influye en la edad de la persona, pero en promedio tú dices una persona está medianamente bien o ya cercana a estar del todo bien, ¿cuánto tiempo?
Bueno, mira, la primera semana es la más dura, es la de inflamaciones, moraditos, pues, o sea, que si la persona realmente se ve rara, más o menos a la semana se quitan puntos y ya la persona se empieza a desinflamar. Al mes la persona todavía está inflamada, todavía su resultado no es el definitivo, pero ya digamos que no tiene moretones, o sea, ya se puede, pues como que se integra a su vida normal, cotidiana, y aunque sí se ven cambios, pero no está, digamos, como extraña al mes. Y los resultados como por completo, full, que ya si la persona vea el resultado que se desinflamó y que su cara ya muestra el resultado completo, es aproximadamente a los 3 meses. Las personas que están buscando ver, o sea, ver un cambio inmediato, por más rápido que esta sea, digamos que sea la evolución de la recuperación, no es como que en un mes tú ya puedas disfrutar de, no. No, eso es muy importante que los pacientes lo entiendan porque no es tan rápido. O sea, no es como que al mes ya vas a estar súper bien para tu fiesta, no. Tienen que entender que es un proceso que lleva tiempo, porque implica pues cicatrización, regeneración de los tejidos. Entonces, si quieren ver el resultado completo, sí que se programen por lo menos 3 mesecitos. Eso, a eso quería llegar. Mencionaste fiesta, preparación, Dot. ¿Cuál es esa preparación que debe tener un paciente que está considerando realizarse un lifting facial en términos de alimentación, en términos de hábitos de vida, que en términos también de medicamentos, tengo entendido? O sea, ¿cuál es esa preparación que debe tener el paciente antes de o previo a la cirugía del lifting facial? Bueno, sí, mira, con respecto a los hábitos de vida, pues es muy importante tener hábitos de vida saludables, o sea, incluso pues no solo antes de la cirugía, pero sí es muy importante que si estás pensando en una cirugía para verte mejor, pues sí debes entender que lo primero es tener unos buenos hábitos que de verdad promuevan una mejoría en tu piel, una buena cicatrización, entonces una buena alimentación, de pronto pues actividad física regular. Las personas que fuman, eso sí es súper importante, mínimo un mes antes de la cirugía deben suspender el cigarrillo, porque el cigarrillo interfiere directamente con la cicatrización, entonces estar fumando al momento de la cirugía sí aumenta el riesgo de todas las complicaciones, entonces mínimo un mes antes suspender. Bueno, eso con respecto pues como a hábitos de vida, y la idea es que sí, ojalá los mantengan, ¿cierto? Porque sí deben entender que influye mucho en la calidad de su piel, en los resultados a largo plazo, entonces sería muy bueno que aprovechen como ese impulso para hacer cambios de fondo en sus hábitos de vida. Con respecto ya a medicamentos y esto, pues es muy importante la valoración previa con el médico, porque uno ahí pues pregunta sobre los medicamentos que están tomando, incluso suplementos o cosas naturistas o homeopáticas que el paciente cree que no tienen ningún efecto en su salud porque son naturales, pero sí pueden tener un efecto en la agregación de las plaquetas y pueden aumentar el riesgo de sangrado. Entonces nosotros identificamos eso en la consulta y les decimos a los pacientes, normalmente se deben suspender aproximadamente 10 días antes. Okay. Pero sí es muy importante la valoración personal porque como médicos los identificamos y le decimos al paciente. Okay. Y ya de resto, pues cuidarse del sol, evitar como broncearse, pues, o tener una exposición muy fuerte al sol, porque una piel bronceada, quemada por el sol, pues también va a tener un proceso de cicatrización de morado. Hidratarse muy bien la piel, y ya. Dot, y esos pacientes que se realizan su lifting facial y digamos que al cabo de un tiempo bajan de peso y por ende también adelgaza el rostro, ¿qué pasa con estos pacientes? ¿Qué pasa con la cirugía? ¿La cirugía se pierde? ¿La cirugía no se pierde? ¿Se necesita una reintervención? ¿Cómo se le da el manejo a estos pacientes? Pues mira, si hay un paciente que está en ese momento, viene a mi consulta y quiere un lifting y está en ese momento en un proceso de disminución de peso porque se hizo una cirugía bariátrica o porque está en una dieta muy estricta, yo sí les recomiendo tener un tiempo ya de peso estable antes de hacerse la cirugía, porque si están en ese momento en un proceso activo, sí se puede haber afectado los resultados por ese proceso de pérdida de peso acelerada, ¿cierto? Ahora, si es un paciente que ya se hizo su lifting y fue un lifting de plano profundo, donde reposicionamos, donde hicimos una adecuada tensión de los tejidos y luego la persona pierde peso,
Sí puede haber cambios faciales como los hay siempre que una persona pierde peso, pero digamos que al haber reposicionado esos tejidos, porque estamos hablando del tejido profundo, el riesgo de que esos cambios sean muy severos y que la persona, digamos, pierda por completo la cirugía es más bajito. Si se hace un lifting de plano profundo y se hace un adecuado reposicionamiento de todos los tejidos. ¿Cierto? Porque estamos reposicionando. Si fuera solo como jalar la piel, ahí sí, porque normalmente cuando hay pérdida de peso, pues también la piel se vuelve más laxa. Y si hay una pérdida acelerada de peso por un proceso ya como una cirugía bariátrica, porque estamos hablando que, por ejemplo, en cirugía bariátrica no es solo perder peso, es casi que una desnutrición aguda. Entonces no es solo la pérdida de grasa, también hay cambios en la piel, pérdida de colágeno y otros cambios. Entonces sí se recomienda que si el paciente está en ese proceso, espere a tener el peso estable antes de operarse. Correcto. Y si ya lo tuvo hace tiempo y va a hacer el proceso, pues que sea un proceso acompañado, digamos, donde podamos usar algunas tecnologías, algunas recomendaciones de nutrición o algunas cosas que puedan hacer que los cambios en la piel no sean tan drásticos, digamos, bioestimulación, otras cosas para que ese cambio no se dé tan rápido. Pero hablo sobre todo de la piel, porque el tejido profundo, si hicimos una adecuada fijación de ellos, no se ven tan afectados. O sea, entonces podemos dejar como entredicho que una cirugía de plano profundo puede durar de cuánto tiempo. En el caso de que, a ver, digamos que un caso muy aparte de que bajaste de peso, soy una paciente que de pronto me operé temprano porque la calidad de la piel, porque los tejidos, ¿sí? Entonces decidí que me operaba a los 30 años y digamos que me operé estando en mi peso ideal y pasados 20 años, 30 años sigo en el mismo peso y digamos que no he bajado ni subido de peso de modo que altere la cirugía, pero ¿requeriría yo al cabo de cuánto tiempo volverme a operar o definitivamente no es necesario? Es muy difícil responder a esa pregunta porque ahí sí hay demasiadas variables que influyen, ¿cierto? Pero digamos que sí se ha demostrado que el lifting de plano profundo es el que tiene resultados a más largo plazo comparado con otras técnicas de lifting, digamos que en pacientes que tengan características similares, ¿cierto? Porque para yo poder comparar tendría que comparar pacientes de características similares. O sea, yo no te puedo comparar una persona que se operó por primera vez a los 30, que tiene una vida saludable, que no fuma, que no se broncea, que cuida mucho su piel o que cada año se aplica un bioestimulador, con una persona que se opera por primera vez a los 50 años y es fumador, no duerme bien, etcétera. Entonces son demasiadas variables, pero si tomamos una población similar con unas variables similares y las comparamos, el lifting de plano profundo sí es el que tiene unos resultados a más largo plazo. O sea, podemos hablar de 20, 30 años y digamos que como es una técnica relativamente más nueva, los tiempos de seguimiento de los doctores que tienen más experiencia de más tiempo ya llevan resultados a más largo plazo y muestran cada vez que continúan envejeciendo los pacientes y continúan con muy buenos resultados. Dot, más miedos. Vamos a seguir hablando de temores y digamos que a mí, por lo menos si yo me sometiera a una cirugía de lifting facial, me preocuparía la apariencia de mi ojo, cómo va a quedar mi ojo, porque entonces tú te encuentras con resultados en donde el ojito se ve como muy achinado, como ¿qué pasa con el ojo? ¿Cómo es el abordaje para poder darle, digamos, como manejo a la apariencia del ojo? Bueno, el lifting facial, como te digo, como parte de un conocimiento muy profundo de la anatomía, digamos que yo puedo ser flexible en cuanto a qué estructuras de la cara voy a modificar y cuáles no. Okay. ¿Cierto? Entonces, muchas veces, pues, empezamos desde la región temporal, porque a las mujeres, por lo general, no nos gusta, pues, que el ojito se vea muy caído y nos gusta como esta parte levantada y templada, esta región temporal. Sí. Entonces muchas veces se busca dentro de los objetivos de la cirugía también levantar esta parte, incluso si quieren más, pues ya se complementa con una frontoplastia, pero si estamos hablando sobre lo de lifting de tercio medio, pues muchas veces empezamos desde la región temporal para buscar también ese resultado en los ojos. Pero si una persona dice, yo no quiero que me toquen los ojos, me gusta la forma de mi ojo, déjamelo quieto, por favor, no quiero tener ese cambio, pues sí podemos hacer modificaciones
modificaciones en la técnica y simplemente hacer la tracción, como modificar el vector o ir un poco más abajo y no tocar esta zona de acá para que no se cambie para nada la expresión de los ojos. Eso es muy común, por ejemplo, en los hombres, ¿sabes? Porque a los hombres si no les gusta, digamos que dentro de los estándares de belleza femeninos está una ceja un poco levantada y que el canto externo, que es esta parte del ojo, sea más altico que el interno. Entonces lo que llamamos pues de pronto como el ojo un poco achinado, como esta orientación de los ojos, pero en los hombres no. En los hombres digamos que los estándares de belleza es que el canto interno y el externo sean al mismo nivel, o sea, los ojos sean acá. Entonces a un hombre le va a dar mucho miedo que haga esto y que sus ojos se vean así y eso le va a feminizar su cara. Ajá. Entonces es muy importante, por ejemplo, en los hombres, por lo general, por dos razones. Por esa, pues que sus ojos no cambien, y también por el tema de las cicatrices, por ejemplo, hombres que usan el cabello corto, pues o son calvos. Entonces no les gusta la cicatriz acá porque es muy visible. Entonces con ellos hacemos modificaciones en la técnica donde el lifting lo hacemos solo desde la parte auricular. Entonces digamos que cambian un poco los vectores, el ojo no se tiembla hacia arriba porque no está dentro de nuestros objetivos estéticos, y también la cicatriz queda en una zona donde queda más oculta. Entonces mira, no hay que tener miedo si tú estás con una persona experimentada. O sea, si la persona conoce la anatomía y además tiene muy claro y te escucha con mucha atención, que eso es súper importante. No es el lifting facial, el resultado bonito no es el que a mí me parece bonito. El resultado es o sea, hay que escuchar qué es lo que el paciente quiere, porque puede que las expectativas y los deseos del paciente sean diferentes. Entonces, si yo entiendo lo que quiere el paciente y yo tengo el conocimiento de la anatomía de la cara, yo puedo modificar la técnica para lograr lo que el paciente quiere y no lograr lo que el paciente no quiere. Okay. Aunque a otro sí le parezca lindo, pero es lo que a ese paciente le parezca. Y que ese pues dentro de los estándares del... Claro, obvio, yo como cirujana tengo, y pues todos como cirujanos tenemos ya pues como unos estándares de belleza y dentro de nuestra formación y un sello personal. Claro, si llega un paciente pidiéndome unas cosas súper extrañas como me dijiste al principio, cosas que no sean naturales y todo, que todavía los hay, yo dentro de mis estándares y dentro de mi formación sí le digo, mira, no, a mí eso no me parece. A veces uno trata de explicarle al paciente y decirle por qué no está bien, ¿cierto? Por qué no es como lo adecuado. A veces el paciente entiende y pues te escucha y dice, no, sí, doctora, tiene toda la razón. Pero a veces dicen, no, eso es lo que yo quiero. Entonces en ese caso uno dice, ok, entonces yo no soy la persona para ti. Ok. Dod, bueno, mira, tú eres una cirujana que no solamente se dedica a cirugía facial, lo hablábamos al principio de este episodio. Yo quiero que hablemos de pronto, ¿qué reto o cuál es el mayor reto en cirugía facial? Digamos, si lo comparamos con cirugía cirugía de contorno, por ejemplo, ¿representa un reto distinto, un reto mayor la cirugía facial? Sí, definitivamente es un reto mayor. Es un reto mayor por varias razones. Digamos, de cara al paciente tiene más miedos cuando estamos hablando de cirugía facial. Sí. Porque tú misma lo decías ahora, las cicatrices son más visibles, los cambios son más visibles. Si hay un resultado con el que no estén satisfechos, digamos que no es fácil de ocultar. Todo el proceso de recuperación, el paciente todos los días se ve al espejo. Entonces son procesos como más delicados de cara al paciente y también tienen unas expectativas altas en cuanto pues al cirujano. Para nosotros, ¿qué reto tiene? El conocimiento de la anatomía es muy importante porque en la cara pues confluyen en un espacio pequeño muchas estructuras que son muy importantes, estructuras nerviosas, vasculares, un montón de músculos. Entonces tenemos que entender muy bien la anatomía para no tener resultados que no sean adecuados o incluso complicaciones. Entonces es un reto técnico mayor también, y también es una cirugía que requiere mucho detalle, ¿cierto? Es una cirugía donde realmente los detalles cuentan y cuentan mucho. O sea, cada detalle, 1 milímetro de más, 1 milímetro de menos, aquí sí se nota y cuenta. Entonces, requiere técnicamente más destreza y también requiere como más paciencia. O sea, me refiero es como que al cirujano que hace cirugía facial es porque le gusta mucho.
le gusta y le tiene que gustar y le tiene que apasionar, porque no estoy diciendo que los que no hagan facial no son buenos, son excelentes en lo que hacen, pero si no tienen como esa orientación y esa paciencia a hacerlo facial, deciden no hacerlo. No porque lo otro sea más fácil, pero porque es algo que requiere que sí tengas como un entrenamiento específico en eso. Y que te apasione, como tú lo mencionas. Sobre todo eso, tiene que ser como que te apasione. Y pues es muy importante, pues ahí sí como la orientación estética de la persona, porque pues de todo vemos en esto pues y claramente hay personas que ves que no tienen una orientación estética que va contigo, pues son diferentes. El concepto de belleza pues es muy subjetivo. Yo no soy nadie para decir que es bonito y que es feo, pero hay unos estándares o unos conceptos que uno tiene que van muy relacionados históricamente en la historia de la belleza, como con la armonía. ¿Cierto? La armonía siempre ha sido el común denominador de la evolución del concepto de belleza en toda la humanidad. Entonces tienes que entender eso. Y digamos que sí, eso requiere como que sea un tema que te apasione. Dot, digamos que esto va mucho más allá de solo la apariencia, ¿cierto? Digamos que de qué manera debería prepararse también un paciente en términos psicológicos para someterse a una cirugía facial. ¿Qué es lo que debe tener en cuenta? Súper importante eso que mencionas y afortunadamente se le está dando ahora más importancia a eso, ¿cierto? Mira, la cara pues es nuestra identidad, entonces si vamos a hacer cualquier cambio en la cara pues tenemos que estar preparados para eso. Ya te mencioné inicialmente un poco como de los trastornos dismórficos y eso es muy importante. De entrada entender que la persona que está buscando una cirugía estética facial no puede ser porque no esté satisfecho, porque tenga una autoestima. Y lo que dicen, no, es que tengo una autoestima bajita, entonces estoy buscando la cirugía para mejorar mi autoestima. Eso no es real. O sea, yo tengo que tener fortalecida mi autoestima porque yo me tengo que querer y la necesidad de hacerme una cirugía estética debe surgir es de que yo me quiero, amo mi cuerpo, lo cuido, lo valoro, pero quiero hacer un cambio porque me voy a sentir mejor con ese cambio, pero no porque el cambio va a hacer que yo me quiera más. Entonces, tenemos que identificar personas que tienen de pronto trastornos dismórficos, personas que tienen un problema pues como de baja autoestima y esto no son personas indicadas para hacerse esos tratamientos. Digamos que podrían tener algún tipo de ayuda por psicología o psiquiatría si es algo que se pueda mejorar y si no definitivamente no está indicado. Yo tengo dentro de mi equipo una psicóloga y todos los pacientes antes de someterse a una cirugía grande tienen una entrevista con mi psicóloga. Entonces, desde el punto de vista de que ella pueda identificar este tipo de banderas rojas de pacientes que de pronto no son candidatos y de cara pues a mí, pero también de cara al paciente, la mayoría sí son candidatos, siempre que se maneje bien la información y todo, de ellos entender lo que va a pasar con su rostro, de cuáles son sus expectativas, de todo lo que va a pasar. Eso es súper importante, el proceso antes y durante. Sí. Porque yo te expliqué que al principio hay unos cambios que se ven muy notorios y que el paciente no entiende. O sea, diferente yo que estoy acostumbrada y que sé que está inflamada y yo digo, no, tranquila, es que eso se le va a quitar, pero es que el paciente no entiende, nunca lo había vivido, o sea, nunca lo había visto, nunca se había visto hacia el espejo. Y probablemente también la gente de su entorno le dice, ¿qué te hiciste? Claro. Es que tú te encuentras con los pacientes, por ejemplo, acá cuando independientemente pues de la clínica se los encuentra uno en el centro comercial y están recién operados, entonces digamos que es un poquito traumático de ver y es normal. Y entonces digamos que las personas que ya, como tú, por ejemplo, que entiendes y nosotros que hemos estado trabajando también con el sector salud, ya uno entiende, pero para una persona del común dice, ¿qué te hiciste? Entonces, además que eso también influye demasiado en de qué manera maneja todo el proceso de recuperación la paciente. Influye muchísimo. Y eso muchas personas lo dicen, y entonces ¿qué me van a decir? No, es que yo no le puedo contar. O incluso pues muchos planean sus vacaciones para operarse como en vacaciones y es muy respetable porque es un proceso como muy íntimo. Sí, a nadie le gusta que todo el mundo esté opinando de lo que se hizo, de lo que no se hizo. Entonces yo sí les recomiendo
recomiendo, o sea, si tienes forma de, pues si es un tema que te preocupe, a algunos no les importa, pero a los que les preocupa, que es la mayoría, yo sí les recomiendo, más o menos saca tanto tiempo, si son tus vacaciones, para que puedas estar esos días resguardado Sí. socialmente y también porque conviene que no estén expuestos al sol y a otras cosas del ambiente, entonces como que traten de estar unos días resguardados. Un tiempo para ellos. Sí, eso, que se dediquen ese tiempo como a ellos mismos y puedan hacer ese proceso como ellos mismos o con sus personas más cercanas que no los van a juzgar. Sí, ahorita que mencionábamos Dolo, el tema psicológico, yo me atrevería a pensar que es que una paciente o las personas que desean operarse deben estar, a ver, está claro que quieren mejorar algo de algo que no les gusta para sentirse bien consigo mismas, pero digamos que más allá de eso, sí es importante el quererte, el sentirte, digamos, en términos más no tan superficiales, sino internamente bien, porque igual, si tú no estás bien contigo mismo, no importa qué te hagas, que no vas a seguir, digamos, no vas a encontrar como ese punto de conformidad en lo que tú ves de cara al espejo. Así es, o sea, una persona que realmente ya tenga problemas, pues una situación de falta de autoestima o ya trastornos pues en el campo pues de la parte psiquiátrica como de dismórficos, nunca va a estar satisfecho, nunca va a estar satisfecho con los resultados y estas son las personas que van a estar frustradas, que no van a decir pero gasté mucho dinero y sigo y no me veo bien, aunque a los otros les parezca que su resultado está bien, pero ellos nunca van a estar contentos, o son las personas que entonces nunca tienen un punto de decir listo hasta acá y entonces siguen y siguen haciéndose y son las que muchas veces vemos que terminan deformándose porque se hacen una cosa acá, no confían en su médico porque entonces como nunca están satisfechos entonces vienen donde este médico, se hacen un procedimiento, ya no confían porque no les gustó, entonces van y buscan otro médico, entonces el otro médico les hace otra cosa, les recomienda pero entonces van donde otro y así se pasan de un lado a otro y nunca van a estar contentos, pero no es por el resultado en sí, sino porque ellos no están contentos con ellos mismos. Entonces es un tema que ya es más delicado y hay que buscar como que las personas se quieran y estén como reconciliados con ellos mismos antes de Correcto. buscar este tipo de procedimientos. Esa es una recomendación fundamental, Dot. Es fundamental. Pero, ¿qué otra recomendación tienes tú hoy para darnos y para que las personas que nos están viendo en ese momento lo tengan, pues digamos que lo tengan dentro de sus consideraciones? ¿Cuáles son esas recomendaciones infaltables antes de realizarte una cirugía facial para todas las personas que están deseosas de operarse? Recomendaciones en general. Sí. En general, entonces, antes de realizarte una cirugía facial, pues hablamos los hábitos de vida saludables, una buena alimentación, que incluya pues muy buen aporte de proteína, que es súper importante para mantener la estructura de la piel. No hacer dietas estrictas de disminución de peso ni nada de eso, porque cuando hay pérdida de grasa facial, pues también cambia la estructura facial. Entonces, una alimentación adecuada, variada y que incluya todos los grupos de nutrientes. Actividad física dentro de lo normal, o sea, como que sea lo habitual para el paciente, o si quiere empezar de nuevo, por primera vez hacer actividad física porque está en un mood completo de querer crear hábitos saludables, que muchas veces se ve, ¿cierto? Personas que dicen, voy a cambiar mi vida, no sé qué. Sí recomiendo que haya como que si van a hacer un cambio grande con respecto a sus hábitos, tengan un tiempo de estabilidad antes de someterse a una cirugía facial. Es decir, yo no empiezo a volverme un runner hoy y me opero dentro de 8 días y de ahí en adelante me voy a volver pues a empezar a correr maratones y puede haber unos cambios estructurales importantes. Entonces yo pienso que sea algo que sea estable y algo que se va a mantener en el tiempo para que haya una estabilidad de los tejidos. Eso es importante, ¿cierto? De cara como a cambios drásticos de peso. Lo del cigarrillo, la valoración médica fundamental, pues que busquen un especialista que sí sea idóneo, ¿cierto? Eso es muy importante, que busquen, que se asesoren, que se tomen su tiempo en buscar una persona que les inspire confianza, pero sobre todo que las decisiones que tomen sean decisiones bien informadas y guiadas por una persona idónea, pues por un médico especialista idóneo. Dot, ya como para que vayamos concluyendo, me surge ahora una nueva duda y es, ¿qué tan necesario
o digamos qué porcentaje de veces el lifting facial debería ir también como, eh, no sé si la palabra sea empaquetada, porque tú sabes que, bueno, corregimos ese tema frontal, ¿cierto? Que mencionamos hace un momento, pero hay algo muy importante y es el cuello, la apariencia del cuello. Entonces, digamos que hay tendencia a hacer las cirugías en un mismo momento, ese tema de cervicoplastia, siempre se necesita, no siempre se necesita, se puede hacer en momentos distintos. ¿Cómo es ese tema? Em, bueno, es muy común que la cirugía del lifting facial se acompañe de cervicoplastia. Okay. En personas pues en las que estamos hablando de un lifting facial completo, sí, personas ya de cierta edad donde te decía que esos cambios estructurales que incluyen ya tercio medio, tercio inferior, por lo general ya también incluyen cuello. Okay. Entonces es muy común, de hecho se comunica, por decirlo así, ¿cierto? Por el mismo abordaje, yo vengo acá, comunico atrás, extiendo atrás y por muchas veces por el mismo abordaje pues logro abordar gran parte como de los músculos del cuello, hacer un tensado y un reposicionamiento también de los músculos y las estructuras pues que soportan el cuello. A veces necesitamos algunos abordajes adicionales o por ejemplo complementar con un poco de liposucción de esta zona. Bueno, depende de cada paciente, pero sí es muy común y recomendable. O sea, si el paciente viene a mí con cambios faciales y no ha notado que en el cuello también tiene cambios, porque es muy común, ¿cierto? A veces el paciente llega porque lo que le preocupa es una cosa en especial. O sea, lo que el paciente quiere es esto. Doctora, yo quiero mejorar acá. Pero tú como cirujano identificas que es que en el cuello también hay muchos cambios. Entonces, digamos que en este momento no es lo que más le llame la atención al paciente, pero si tú haces el tratamiento de las otras áreas y no haces cuello, entonces a los 3 meses vas a tener al paciente, doctora, yo no tenía esto, mire cómo me quedó el cuello. Entonces, no, mira, tú sí lo tenías, lo que pasa es que no lo notabas porque, digamos, los otros cambios eran más notorios. Entonces, sí es muy importante de la responsabilidad de nosotros como cirujanos plásticos adelantarles eso a los pacientes, hacerles ver como, mira, siempre yo lo reviso como frente al espejo, mira acá, mira esta parte, deberíamos mejorar porque si no puede pasar esto y esto. Entonces, sí es muy común que se haga. Cuando son pacientes que ya tienen cambios completos. A veces en pacientes más jóvenes es muy común que se vean solo cambios en el tercio medio facial. Okay. Entonces aquí todavía no hay cambios notorios, no hay que tocar esta zona, solo pues lifting ya más específicos de ciertas zonas. Pero cuando hacemos la ritidoplastia completa, por lo general incluimos cuello. Digamos que contamos hoy como con un abanico de posibilidades en el mercado de tratamientos, de productos, en fin, para verte bien, ¿cierto? Incluso, digamos que hay también hoy una crítica fuerte, una polémica fuerte con el tema de inyectables y demás. Yo quiero conocer tu posición frente a esos tratamientos. Bueno, mira, no hay que satanizar los tratamientos, ¿cierto? Muchas veces el manejo inadecuado de algunos tratamientos hace que se popularicen muy malos resultados y la gente les tenga miedo. Sí. Entonces entendemos ese miedo, por ejemplo, ese exceso de fillers, pues donde hay unos resultados tan exagerados, entonces ya hay como una fobia colectiva. Muchas personas pues tienen mucho miedo de algunos tratamientos inyectables o tecnologías. Bueno, todos los elementos son válidos. La medicina también ha avanzado en estas áreas no quirúrgicas, también ha habido grandes avances, también desde el conocimiento de la fisiología, ¿cierto? O sea, desde que todo sea como desde un conocimiento científico serio de las cosas, ha habido buenos avances. O sea, si entendemos la anatomía, si entendemos la fisiología, podemos hacer algunos tratamientos que retarden los cambios faciales o que trabajen en otras áreas. Yo te mencioné al principio que el lifting maneja más es como los planos profundos y la estructura más profunda de la cara, pero por ejemplo la calidad de la piel, ¿qué? Un lifting facial no me mejora la calidad de la piel. Entonces yo lo puedo complementar, por ejemplo, con tratamientos que me mejoren calidad de piel. Tecnologías, algunos inyectables. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que si tú te quieres hacer algún tratamiento no quirúrgico para mejorar la apariencia de tu piel, busques a una persona idónea, volvemos a lo mismo, sí. ¿cierto? Que busques que lo que te vayan a inyectar o aplicar sean productos de buena calidad. Eso es súper importante, pues porque vemos los escándalos con los biopolímeros y todas estas cosas. Y que también tengas muy claro
como cuáles son tus planes, ¿sí? Porque digamos que si yo tengo pensado en un corto plazo hacerme un lifting, pues no es para nada buena idea irme a poner unos hilos, Sí. porque los hilos van a crear una fibrosis y algo que si pienso hacerme un lifting pronto, el cirujano eso le va a complicar la disección y todo y puede aumentar riesgos de complicaciones y todo porque eso causa internamente una fibrosis, ¿cierto? Entonces, pues, yo personalmente pues no soy muy amiga de los hilos, pero lo digo en general, o sea, no quiero satanizar un tratamiento especial, pero pienso que es muy bueno que la persona que me va a hacer cualquier tratamiento me pueda asesorar adecuadamente sobre cómo este tratamiento podría influir más adelante en una cirugía, Correcto. cómo, según mis planes, o sea, es diferente. Si la persona dice es que yo nunca me quiero operar, o sea, yo nunca me operaría. Entonces es súper válido que se haga algunos tratamientos para mantener bien su piel, entendiendo las limitaciones de los tratamientos no quirúrgicos. Pero otra cosa es que si yo el próximo año me voy a operar, entonces, ¿cuál sería el plan? Ahí más el plan se enfocaría más en trabajar calidad de piel, Correcto. porque eso no lo va a trabajar el lifting, en tener una buena calidad de piel, en cuidarte mucho tu piel y ya la parte estructural después la vas a corregir con un lifting, pero no vayas a ponerte unos hilos que van a crear un montón de fibrosis y luego van a complicar tu procedimiento. Entonces es también como asesoría y que la persona que lo haga debe tener como ese conocimiento, no necesariamente que haga todo, pero sí entender globalmente y también entender las limitaciones. Correcto. El médico estético que hace responsablemente su trabajo y se ha formado, está muy bien lo que hace, pero entienda sus limitaciones y entienda y trabaje también las expectativas del paciente, o sea, que le diga hasta dónde lo que tú le vas a inyectar de verdad le va a mejorar, o también si sabes que las expectativas del paciente son diferentes, también entender el límite y decirle, mira, ahí yo ya no te puedo ayudar, ya necesitas es una cirugía. ¿Cierto? Entonces no ofrecerle tratamientos que más adelante van a interferir con una posible cirugía o si el paciente lo va a hacer, que lo entienda. Correcto. Yo creo que es fundamental, o sea, dar con o llegar con un especialista, con una persona idónea, porque sí, o sea, en el mercado hay muchos tratamientos, hay muchos productos, pero es que resulta que lo que te funciona a ti no necesariamente me funciona a mí, o la técnica que implementaron contigo no es la misma que necesito yo, o sea, de pronto hay personas que se dedican a eso, que trabajan con la estética, digamos que tienen como, a ver, las caras no son moldes. Todos tenemos necesidades distintas y entonces sí, pueden ser muy buenas las técnicas, sí, pueden ser muy buenos los productos, pero ¿los necesito yo o me sirven a mí? Esa es la pregunta. Entonces, de allí la importancia de dar con una persona idónea para todo lo que tenga que ver pues como con ese tipo de tratamiento, ¿cierto? Sí, muy importante. Dot, bueno, no, queríamos darte las gracias por ese espacio, por permitirnos conocer de tu experiencia, de tu trayectoria, por compartir este espacio aquí con las personas que están pensando en hacer algún cambio en ellas y quieren hacerlo de manera segura, por supuesto. Y por eso hemos generado ese espacio en Quirófanos del Tesoro para que podamos aclarar dudas, inquietudes y traer información de valor a todas las personas. Asimismo también a los colegas, a tus colegas cirujanos plásticos. Muchas gracias por estar acá con nosotros hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Disfruté mucho este momento. Bueno, y a ustedes queremos darles las gracias por acompañarnos una vez más. Recuerden que este fue nuestro cuarto episodio. Si todavía no han visto los episodios anteriores, recuerden que ya hemos estado abordando temas muy interesantes. El primero, pues tuvimos la oportunidad de conocer más en términos como institucionales de quiénes somos. Hemos estado hablando de explantación mamaria, hemos estado hablando de cirugía de contorno y en esta ocasión un tema muy importante que es el lifting facial. Recuerden que estamos atentos a aclarar todas sus dudas y por acá nos vamos a ver en un próximo episodio, así que nos vemos luego. Hasta luego, que estés muy bien. Gracias, Chao, hasta chao. luego.